Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente, bienvenidos esta mañana a este tiempo especial que Dios nos da para poder aprender más de su palabra, para conocerlo. Y, y creo que en este año, con una mayor conciencia de la necesidad de experimentar nuestra fe, de que la fe sea cada vez más real y una fe que nos permite experimentar el poder de Dios, como hablábamos la semana pasada, de experimentar el poder de Dios por lo menos en tres niveles, que yo pensaría que ahí se resume todo. Experimentar el poder de la cruz todo el tiempo. Sí, como que cada día nosotros podamos ser conscientes de que tenemos que mantenernos en la cruz, no bajarnos, como concluíamos hace 8 días. Experimentar el poder de la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es Cristo también dentro de nosotros. Y que en la medida que vamos creciendo en fe, pues esa palabra libera su poder en nuestras vidas y va a ser evidente. Y tercero, experimentar el poder del Espíritu Santo. Creo que si nosotros nos enfocamos y trabajamos en lo que nos corresponde fuertemente en estos tres aspectos, durante este año y de aquí en adelante, eh, Dios va a hacer cosas grandes por medio de cada uno de nosotros. Porque vamos a entender que no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace a través de nosotros, que es algo muy diferente. Vamos a disfrutar nuestra vida cristiana, porque aprendemos a vivir en el poder de Dios. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder descansar si confiamos en lo que Él está diciendo. El sermón hoy tiene como título: Refresca tu fe y experimentarás el poder de Dios. Y también recordamos, pues, tenemos una comunidad por Zoom. Hay un grupo de hermanos, varias familias que se reúnen por Zoom. Puede ser un grupo parecido a este o hasta más grande a veces. Y también hay muchos hermanos que están en muchos lugares donde no tienen la oportunidad de congregarse en otros lados porque están solos. Entonces también estamos predicando para que haya fe donde hay uno, donde haya dos, donde haya 10, donde haya 50, porque al final lo que Dios va a obrar de la misma manera, porque el mensaje va para cada uno de manera individual. Y si creemos lo que Dios dice, pues donde haya uno, ese uno se podrá reproducir y eventualmente se convertirá en una comunidad. Donde haya dos, igual. Si creemos lo que nuestro Señor Jesús enseña, cómo lo enseña y cómo hizo Él para poder avanzar el reino de Dios en su tiempo. Entonces, acompáñenme a orar y arrancamos con el sermón. Amado Padre, te damos tantas gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía, que nos instruye, que nos transforma. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús, que entregó su vida, Señor, para que tuviéramos la esperanza de vivir la vida que tú prometes. Y Padre, te rogamos porque en esta mañana tu Espíritu nos acompañe, Señor. Que nos ayudes a enfocar nuestras mentes, nuestros corazones en lo que estamos escuchando, Señor. Que no nos conformemos con lo que hoy escuchemos, que toda la semana, Señor, estemos meditando, profundizando y desarrollando tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, refresca tu fe y experimentarás el poder de Dios. Estaba pensando en lo importante que para el ser humano es sentirse acompañado cuando hay desafíos que superan nuestras limitaciones. Y recordaba, cuando yo tenía 17 años, aprendí a manejar. Y en esa época trabajaba en Corabastos, la plaza de mercado gigantesca que queda allá al sur de Bogotá, sur occidente. Y empecé trabajando como desde los 16 años, cargando bultos. Y dentro de ese proceso de ir trabajando, pues trabajamos con mi hermano. Yo tenía 16 y él 15.
Y conocimos a un señor que traía banano del Urabá antioqueño, lo maduraban y luego iban y lo distribuían en toda la plaza. Ellos tenían varios puestos. Todo eso lo hacían en un camión 350. Un día él se quedó sin conductor y luego a uno de sus hijos, que era el que manejaba el camión, lo asesinaron. Entonces, resulta que como unos meses atrás, mi padre de crianza había comprado una volqueta y no había quien llevara la volqueta al parqueadero de la casa al parqueadero en las tardes. Entonces, un tío que es camionero de profesión me llamó y me dijo: Dilberto, así es como se maneja. Este es el clutch, este es el freno, este es el acelerador, esta es la barra de cambios. Si usted quiere aumentar la velocidad, tiene que enclochar y mueve la barra de cambios, la suelta y maneja todo eso. Y esa fue la lección que recibí yo de manejar. ¿Qué era lo que hacía con esa lección? Todos los días durante varios meses llevaba esa volqueta de la casa al parqueadero, que era hacer como una S. Pero como éramos adolescentes y había un grupo de los amigos de la cuadra allá en Kennedy, entonces se iban dos adelante, como el que estaba recibiendo los aviones, y se iban unos atrás, cuidando de que la cosa estuviera bien, ahí en el platón. Y cuando veía que me iba moviendo demasiado, y eso iba a 5 kilómetros por hora, así bien despacio, pero ellos me iban guiando, Y así, por meses, llevaba esa volqueta de la casa al parqueadero y en las mañanas iba y la traía. Pero resulta que después de que murió el hijo del señor que, que manejaba el camión, un amigo que vivíamos en la misma casa fue y le dijo al dueño: mire, Edilberto sabe manejar. Y el señor dice: ah, sí, sabe manejar, pues yo lo necesito. Entonces, él lo que no entendía era: yo sé mover un carro, o sea, yo lo sé mover, pero saber manejar yo no sé. Entonces yo le expliqué. Entonces él llegó y me hizo una prueba, me subió al camión, y como el camión era como del mismo tamaño que la volqueta más o menos, entonces pasé la prueba según él. O sea, él necesitaba lo básico para poder, para tener un conductor nuevo. Entonces me dice: Edilberto, mire, yo necesito lo que usted tiene, yo lo necesito. Siempre lo voy a acompañar. O sea, él no le gustaba manejar. Un señor para esa época tendría como 60, 65 años, yo creo. Entonces, él siempre iba conmigo al lado. Y él me iba enseñando, aunque él no manejaba. Y me dijo, y además yo no tenía licencia de conducción, no tenía pase. Y manejé así por 2 años, más o menos, 2 o 3 años. Entonces él me dice: mire, si llega a haber algún problema, no se preocupe, yo me bajo y arreglo. Y efectivamente, en una oportunidad ahí entrando a Bastos, un carro llegó y me cerró y lo rayé. Él se bajó y arregló el carro, ya. Sí, no hay problema. Entonces, así fue como empecé yo a manejar. Entonces, él depositó la confianza en mí y a mí me daba mucha seguridad, a pesar de que no sabía que lo tenía al lado, porque él me estaba protegiendo. Aún si llegaba a pasar algo, él estaba a cargo. Era un seguro que tenía ahí al lado. No me preocupaba de nada. Bueno, entonces toda mi experiencia en manejar, luego terminé saliendo de Bogotá. Él era de Choachí. Por acá creo que hay alguien de Choachí. Entonces íbamos para Choachí, y saben cómo es la subida a Egipto, ¿no? Mi hermano de 16 años, él era el ayudante. Entonces, cuando íbamos por esa subida a Egipto, él iba en la puerta, el señor iba en la mitad, mi hermano en la puerta, y cuando tocaba parar, mi hermano se bajaba y ponía un bloque en la llanta de atrás para que yo no tuviera problemas al arrancar otra vez. O sea, los que saben manejar entienden eso. Así fue por mucho tiempo hasta que aprendí a calibrar la sacada del clutch, el acelerador, todo eso, y ya podía manejar mucho mejor. Así por meses. Iba a Choachí, volvía y fui aprendiendo 17, 18 años.
Entonces ahí paró mi manejada hasta cuando llegamos a Venezuela hace ya 12 años. Entonces allá tuvimos la oportunidad de tener carro porque allá era necesario tener carro. Ya tenía práctica de cuando tenía 18, 20. Entonces no fue difícil otra vez arrancar porque esa información queda acá en el cerebro. Pero luego me fui entrenando en ir cada vez más lejos. Entonces, una vez al mes nosotros viajábamos 500 kilómetros para ir a llevar el Evangelio a un pueblito que estaba al sur de Caracas. Y 500 kilómetros, que allá las carreras son muy buenas, los recorríamos en 5 horas, o sea, promedio 100 kilómetros por hora. Pero para yo llegar a 100 kilómetros por hora, los hermanos me enseñaron, hacían unas caravanas de carros, a mí me ponían en la mitad, el que iba adelante marcaba 100 y el que iba atrás no me dejaba bajar de 100. Entonces me cuidaban y así hicimos muchos viajes hasta que fui aprendiendo y cada vez iba más lejos. Luego estuvimos visitando el oriente de Venezuela, que es como a otros 500 tal vez. Estuvimos en Maracaibo manejando muchísimas horas. En 2 oportunidades vinimos a Bogotá desde Caracas, como 1400 kilómetros creo que son más o menos. En Estados Unidos luego fuimos a visitar iglesias y en la última visita que hicimos recorrimos cerca de 7000 kilómetros, solo manejando. ¿Y cómo empezó la historia? Porque un día un señor me dijo, dele que yo estoy a su lado. Y pensaba en esto porque así es nuestra fe. Cuando nosotros no entendemos quién es el que está dentro o quién nos acompaña, vamos a luchar con nuestra fuerza humana. Y cuando luchamos con nuestro esfuerzo humano nos vamos a cansar, nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a abrumar de la vida cristiana. Y lo que vamos a hablar en todo este tiempo apunta a que desarrollemos una confianza en Dios que nos va a llevar a lugares que no imaginamos. O sea, cuando yo estaba allá aprendiendo a los 18 años, yo nunca me imaginé que un día iba a poder visitar hermanos de nuestras iglesias, llevar un poco de ánimo y durar una semana manejando. Y tener días de 14 horas manejando, de 12, nunca me imaginé eso. Dios me llevó allá. Y algo similar, a mí me ayuda a entender de esta manera mucho más la fe, cuando descansamos nosotros en Dios. Entonces, vamos a ir nuevamente a Hebreos 11. Hebreos 11 en el versículo 1, hoy lo voy a leer de la NBI. La semana pasada lo leímos de otra versión. Hebreos 11:1. Entonces les voy a pedir que pensemos en 3 cosas. Escriban ahí Mateo 28 del 18 al 20, porque lo que les voy a decir viene de ahí. Jesús le dice a los discípulos antes de partir, así en pocas palabras, que vayan y bauticen. Pero luego les dice que luego a los bautizados les enseñen a obedecer todo lo que él mandó. Entonces, cuando yo leo Mateo y arranco en Mateo 4, cuando Jesús inicia su ministerio y llama a los primeros discípulos, y termino en Mateo 28, versículo 20, entiendo algo del proceso que Jesús está tomando para sus discípulos. Y él les está enseñando para que ellos vivan 3 cosas, para que ellos aprendan bien lo que él les enseña, para que ellos lo practiquen y para que ellos lo enseñen a otros. Y esa fue la estrategia de Jesús para que el mensaje del Evangelio llegara por todo el Imperio Romano en esa época. 3 cosas. Ellos iban a aprender muy bien lo que Jesús enseñaba. 2, iban a practicar, o sea, iban a esforzarse por vivir lo que Jesús enseñaba.
y 3 lo iban a enseñar a otros. Así es como yo vivo y creo que ustedes se han dado cuenta. Y muchas veces les he dicho, yo comparto de lo que estoy aprendiendo. Les he dicho, todavía me falta, estoy entendiendo esto. Sigo siendo un aprendiz de Cristo. No he dejado de aprender. Pero también estoy aprendiendo para mi propia vida y para poder enseñar. Lo interesante de vivir así es que todo el tiempo nuestra fe es desafiada. Todo el tiempo necesitamos estar orando y pidiéndole a Dios que nos revele más su palabra porque necesitamos entender la palabra de Dios que es real y que nos cambia. Entonces, tengo acá 4 puntos. Vamos a leer una escritura en Hebreos y 3 en Romanos para entender lo que significa la fe. El primer punto es la fe que agrada a Dios. El segundo punto, el evangelio es por fe. Y ahí es necesario para algunos de nosotros empezar a romper paradigmas. Porque cuando el evangelio es por fe, eso significa que no es con mi esfuerzo que yo lo vivo. El tercero, la justicia es el fruto de la fe. Vamos a desarrollar eso. Y el último, un ejemplo de referente de fe que es Abraham. Y al final vamos a agregar como una tarea para que sigamos meditando y no se quede esto que estamos hablando en un sermón de domingo, sino para que trabajemos en la semana. Entonces dice acá, vamos a leer de Hebreos 11 del 1 al 6. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Ahora, la palabra fe, acá en el contexto de Hebreos, es confianza. Hay otras palabras fe en otras escrituras donde fe es obediencia, es relacionada con la obediencia. Pero acá, de manera particular, es confianza. Ahora, cuando pensamos en confianza, ¿qué significa confianza? La confianza que lleva a depender total y absolutamente en Dios. Eso es fe. Y lo que vamos a hablar es de la fe que nos transforma de dentro hacia afuera y nos convierte en instrumentos de Dios para llevar el evangelio donde vayamos. Pero siempre teniendo presente 3 cosas. Aprendo, practico, enseño. Funciona. Le funciona a los discípulos, nos funcionará a nosotros. Entonces, sigue diciendo, versículo 3. Por la fe, o sea, en otras palabras, es como si dijéramos, porque confiamos en Dios, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahí tendríamos que ir a Génesis 1. Y es bueno mirar eso para ir y corroborar luego. Por la fe, versículo 4, Abel obedeció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Sí? O sea, fue la confianza en Dios. Lo que impulsó a Abel a dar una ofrenda como lo que él dio, fue realmente que él amaba a Dios, estaba conectado con Dios, entendía quién era Dios, muy diferente a Caín. Ahora, versículo 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora el versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La fe de la que hablan las escrituras. No es la fe que me lleva a conquistar este mundo para que yo sea feliz, porque esa fe también existe. Es la fe en Dios, es la confianza que ponemos en Dios, en Jesucristo, en su palabra, en el poder del Espíritu Santo. A esa fe hace referencia. A las promesas de Dios, dice él, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, esa fe
está basada en las promesas de Dios. Si las promesas de Dios para quienes deciden confiar en Él. Y tenemos, creo que vamos a ir trabajando poco a poco, el desmonte de la idea de que confiar en Dios es creer que Dios existe nada más. No. Eso es solamente una parte. Confiar en Dios es creer que lo necesito todo el tiempo para poder vivir como Él quiere que viva. Eso es confiar. Hacia allá vamos. Entonces, ahora en Romanos, acompáñame más atrás, ya teniendo esto presente, en Romanos en el capítulo 1, vamos con el primer punto, Romanos capítulo 1. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Entonces dice el versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es que creen, es la aplicación de la fe. O sea, es todos los que confían en Dios, los que confían en el Evangelio. Vamos a verlo más adelante. Los que confían en el Evangelio no tienen la confianza en lo que ellos mismos pueden hacer. La confianza está totalmente en el Evangelio. Ahora, él sigue diciendo, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y dice el versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Ahí viene el primer desafío, ¿no? ¿Conoces el Evangelio? ¿Practicas el Evangelio? ¿Vives en el Evangelio? ¿Estás enseñando el Evangelio a otros? Entonces, para la mayoría puede ser, yo no estoy ahí. Entonces la pregunta que nos debemos hacer no es ¿qué debo hacer? Que siempre es esa la pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? No. La pregunta es ¿qué debo creer? Porque si lo creo, la palabra de Dios libera su poder, me transforma y actúa desde mi interior. No se trata de lo que yo puedo hacer. Entonces no es salir desaforado a hacer cosas. Porque eventualmente el que sale a hacer cosas con su propio esfuerzo terminará agotado. El Evangelio no agota. La vida en el Evangelio no nos agota. Pero para el que entiende el Evangelio como un sistema de reglas para obedecer y las obedece con su esfuerzo, pues obviamente lo va a agotar tarde o temprano. Y va a pensar que el Evangelio no funciona. Pero resulta que está entendiendo mal el Evangelio. El Evangelio es por fe. Entonces hablábamos de la importancia de estudiar las enseñanzas de Cristo. Sí, de estudiar las enseñanzas del Evangelio. Y eso lo vamos a hacer este año. Otra vez recordar, vamos a hacernos medianamente expertos en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Pero ¿por qué antes de entrar a enseñar el Evangelio tenemos que recordar que es por fe? Porque si no lo tenemos claro, vamos a salir a vivir el Evangelio con nuestro esfuerzo humano. Y nos frustraremos y nos sentiremos fracasados y será muy triste. Porque así muchos están acostumbrados a vivir. Ven el Evangelio como un sistema de reglas. Entonces lo segundo que dice ahí, dice, el Evangelio revela la justicia que proviene de Dios. O sea, si tú quieres saber cómo es la vida en el reino de Dios, cómo es el carácter de un cristiano, ahí está en el Evangelio. O sea, el Evangelio describe a cada uno de nosotros por dentro. El Evangelio describe el carácter, el Evangelio
te conecta y te relaciona de la manera perfecta con el mundo. El Evangelio dice que los hijos de Dios son sal y luz. Los que están viviendo en el Evangelio. El Evangelio trata nuestro interior. El Evangelio nos trata de dentro hacia afuera. El Evangelio no produce comportamiento. El Evangelio no trata el comportamiento, no trata la conducta. El Evangelio trata el corazón. Y para vivir ahí necesitamos fe. Porque Dios no va a aceptar que vivamos el Evangelio con nuestro esfuerzo. Entonces, cuando el Evangelio libera su poder dentro de nosotros, se queda, no se olvida. Entonces nuestra oración es, vamos los domingos y a trabajar entre semana, ¿para qué? Para que el Evangelio se desarrolle dentro de nosotros, para que lo creamos y el Evangelio se pueda movilizar a través nuestro. De eso se trata. Sigue diciendo que la justicia que proviene de Dios, la que revela el Evangelio, es por fe de principio a fin. Es por fe. Otra vez, vivimos el Evangelio porque confiamos en que es la palabra de Dios y que Dios nos capacita para vivirlo. Eso es lo que quiere decir con la fe. Y luego dice, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe, no por lo que hace. El actuar debe provenir de la fe y no es un actuar igual al que proviene de nuestro esfuerzo humano. El actuar que proviene de la fe es muy diferente. Y lo más seguro es que va a ser diferente para cada uno de nosotros en la medida que vamos entendiendo y vamos viendo que el Evangelio, la enseñanza del Evangelio puede aplicar muy diferente para todos nosotros. Porque todos somos diferentes, estamos en contextos diferentes, tenemos familias diferentes, tenemos retos diferentes, pero cuando el Evangelio lo vivimos por fe, Él actúa de acuerdo a como nosotros necesitamos. Entonces poner reglas sería un absurdo, porque sería encajonar a todas las personas en una misma manera de pensar. El Evangelio no hace eso. El Evangelio nos da libertad. Entonces, esto es importante recordarlo. El Evangelio es por fe. El Evangelio es por fe. Ahora, como no es tan fácil de entender, entonces vamos a ir un poco más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 31 y a mirar algunos aspectos de lo que él está diciendo. Los que tienen la NBI, ahí dice, la justicia mediante la fe. ¿Sí? Puede tomar ese como título. Entonces dice el versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esa justicia es el Evangelio. Cuando empecemos a estudiar el Evangelio, vamos a ver que las Escrituras nos envían acá. La ley y los profetas son el Evangelio. Y se va a resumir en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se va a resumir. Ahora, dice el versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Sí? O sea, en Él debemos poner toda nuestra confianza. Es un camino que muchos no hemos recorrido. Y que si lo hemos recorrido, tal vez estamos como cuando yo estaba aprendiendo a manejar allá a los 18 años. ¿Sí? Estamos arrancando. Y no importa que llevemos determinados años en la fe. No importa. Lo importante es ir entendiendo y seguir viviendo ahí. Entonces,
Él dice, bueno, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Esto implica, hermanos y amigos, hermanas y amigas, que necesitamos conocer a Jesucristo para que esa confianza o esa fe se vaya desarrollando. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? No solamente leyendo la Biblia. Es necesario orar para que Jesucristo se revele por medio de la palabra a nuestro corazón. De lo contrario, nos mantenemos en la ley. Que ese es el tema de Romanos hasta el capítulo 8. No vivir en la ley. Ahora, él sigue diciendo, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en la sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en este tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Démonos cuenta de que Él no está hablando de poner la confianza en lo que hacemos. Él dice que el Evangelio nos lleva a poner la confianza en Cristo, en toda la obra de Cristo, en toda la enseñanza de Cristo. Entonces, cuando empezamos a entender esto y miramos la vida de Cristo, Cristo es el referente nuestro para vivir por fe, porque Cristo vivió por fe. Y Él vino a dejarnos el ejemplo de que sí es posible vivir por fe, así como Cristo vivió por fe. Entonces, hay otro aspecto que necesitamos también meditar. La vida por fe no es imitar a Cristo en lo que Él hacía con mi esfuerzo, que eso también lo hacemos. No. Si yo voy a imitar a Cristo con mi esfuerzo, estoy regresando a la ley. Si genuinamente quieres imitar a Cristo, debes imitarlo desde la llenura del Espíritu Santo que Él tenía. Porque Él no vivió con esfuerzos humanos. Él vivió lleno del poder del Espíritu Santo. Y lo aprendimos el año pasado. Jesús no hizo nada en su propia fuerza. Entonces, todo lo que Él está viviendo, todo lo que Él hace, que lo vemos en los evangelios, proviene del poder de Dios mismo. Necesitamos cambiar esa manera de pensar, de sentirnos satisfechos con solamente imitar a Jesús en tal cosa. Porque no es lo que el Evangelio enseña. El Evangelio enseña que es Cristo dentro de cada uno que nos lleva a actuar. Eso toma más fe. Entonces dice el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, o sea, la jactancia o el orgullo, ¿no? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la fe. Entonces, recordamos que cuando hace referencia la Biblia a la observancia de la ley en el contexto de ellos, era que ellos basaban su confianza en lo que ellos podían hacer obedeciendo la ley. Y Pablo está diciendo, no van a llegar a Dios obedeciendo la ley. ¿Por qué? Porque ustedes pueden obedecerla, aunque no van a poder obedecerla toda. Pero el que diga que puede obedecer la palabra de Dios con su esfuerzo no la ha entendido. Porque necesitamos de Dios para poderlo obedecer. Entonces, sigue diciendo, porque sostenemos que todo, porque eso, debería ser una pregunta, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de que la ley exige. Versículo 29.
¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Y nuevamente dice, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. En otras palabras, es el que vive por fe supera la ley. O sea, la ley realmente va a limitar y la ley, pueden mirarlo más adelante en Romanos 7, la ley no fue dada para ser obedecida, la ley fue dada para mostrar nuestro pecado y nuestra incapacidad de vivir como Dios dice. Entonces, la ley ilumina nuestras almas, nuestro espíritu, nuestros corazones, para que veamos lo que necesitamos de Cristo. No para salir desaforados a tratar de obedecer algo con nuestro esfuerzo. Es para pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos. Que nos ayude a creer lo que necesitamos, creer para vivir conforme dice su palabra. Un ejemplo práctico ahí en Hechos 5, tomen la referencia. Cuando los hermanos en Jerusalén vendían todo lo que tenían y lo llevaban a los apóstoles para que no hubieran necesitados entre los cristianos. Superó la ley. La ley tenía estipulados cantidades. Pero la fe lleva a un hermano como Bernabé a vender terrenos que tenía y llevar el dinero. ¿Para qué? Para que no hubieran necesitados. Supera la ley. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de vivencias que estamos nosotros aspirando. A la vivencia que proviene de la fe. Bien, entonces, ya el último punto. Romanos 4, del 1 al 13. El ejemplo referente de la fe. Y ahí es donde vienen las tareas. ¿Cómo podemos nosotros ir creciendo en lo que aprendemos? Pues leer más de lo mismo, no lo mismo, sino más de lo mismo. Acá Pablo toma como referente a Abraham. Y básicamente lo voy a leer y comentar un par de cosas. Pero si quieren entender mucho más por qué Abraham es el referente de fe, pues es muy sencillo. Van a Génesis capítulo 12, versículo 1 a Génesis 25. Y van a ver cómo Dios desarrolla la fe de una persona. No basada en lo que puede hacer, sino basada en la confianza. Entonces, al terminar la semana, si ustedes van y hacen el ejercicio, créanme que en algo avanzan en su fe. O sea, esto no se quedó en solo oír. Ahora, ¿cuál fue el impacto de la historia de Abraham en la vida de Pablo? Que Pablo lo anda mencionando en casi que todas las cartas, algo menciona de Abraham. Entonces dice en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como justicia. Cuando Abraham fue llamado por Dios, no existía la ley. Entonces, ¿qué contó como justicia a Dios? Confió en él. Su confianza, no sus obras, no lo que hacía, su confianza. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Eso es bien desafiante, ¿no? Porque, ¿cómo va a ser la aplicación de esto? Clamar y clamar a Dios hasta que vivamos por fe. Hasta que descansemos de nuestras obras.
Entonces, me regreso por un momento a la introducción que enviamos por Zoom. ¿Por qué es necesario refrescar la fe? El mundo en el que vivimos es como un campo de concentración donde la gente vive para evitar el sufrimiento, el castigo o la muerte. La gente vive para el bienestar. El miedo a sufrir, a ser castigado o a morir es el motor que guía las vidas de muchos, aún de nosotros como cristianos. El ego es el amo y señor, y eso cree. Pero realmente cuando nosotros vivimos para evitar el sufrimiento, para evitar el castigo, para evitar la muerte, estamos agradando al espíritu que gobierna este mundo. Y ahí lo pueden leer en Efesios 2 del 1 al 3. El mundo en el que vivimos es un mundo de muertos espirituales, es lo que dice Efesios 2, que creen que con sus propios medios pueden evitar el castigo, el sufrimiento, la muerte. Muchos cristianos están contaminados de esa manera de pensar y no paran de sufrir, siguen controlados por el miedo. Aún así, la esperanza no está perdida, tanto para el que no tiene fe en Dios como para el que la tiene pero se ha debilitado. La noticia para todos nosotros es que la fe es un regalo de Dios. Entonces, no importa en el lugar donde estés en tu fe, puedes decir, no, yo no tengo fe, esto es de hecho, puede ser que no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Si no lo estás entendiendo, vas bien. Porque eso implica que tienes que buscar de Dios para que te revele lo que no entiendes. Así me ha tocado a mí. Esto es como otro idioma. Y solamente nos lo revela Dios por medio del Espíritu Santo. Y se lo va a revelar a quien lo busca. Quien no lo busca no le revela nada. Entonces se va a quedar ciego. No ve, no escucha. Oye, pero no escucha. Entonces, vamos entendiendo esto. O sea, Dios quiere darnos fe. Dios te quiere dar fe independientemente de dónde estás. Lo importante es que reconozcas que la necesitas. Entonces una pregunta buena para hacernos en cada momento difícil que tengamos o desafiante. No es qué debo cambiar yo mismo. No es qué debe cambiar el otro. Es qué debo creer. Porque si somos hijos de Dios, el problema real en nuestras vidas es que hay algo que no creemos y por eso no funcionan nuestras vidas. Porque no tenemos fe en algo. Pero Dios no nos condena por eso. Porque Él quiere darnos la fe que necesitamos. Y Él quiere que aprendamos a vivir por fe. Entonces Él se va a tomar el trabajo de humillarnos, de afligirnos, de quebrarnos, hasta que entendamos que esto se vive por fe, no con nuestro esfuerzo. Entonces sigue diciendo acá, retoma el versículo 5. Sin embargo, que no trabaja sino cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Por la fe. ¿Cuándo dijo esto David? Después de haber sido adúltero. Salmo 51. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que David fuera adúltero? Para que David entendiera que el amor de Dios hacia él no estaba condicionado por sus obras. Permitió que pecara y luego lo perdonó. Porque confió en que Dios lo iba a perdonar. Qué difícil para nosotros. Que buscamos acercarnos a Dios por medio de nuestras obras.
y no entendemos que no es el camino. Pero es animante entender que Él no lo quiere revelar. Dice el versículo 9 que apunta hacia los legalistas, los que ponen la confianza en ellos mismos. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Nosotros. Hemos dicho que a Abraham le tomó la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ningún valor y la promesa no serviría para nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El Evangelio nos promete una vida que no alcanzamos a imaginar. Pero necesitamos fe. Y hoy necesitamos, y yo me incluyo, cuando digo necesitamos es que me estoy incluyendo, refrescar nuestra fe. O sea, necesitamos hacer como un formateo y revisar qué tipo de fe estamos teniendo. ¿Sí? ¿Tenemos fe o confianza en lo que podemos hacer? ¿O fe o confianza en lo que Cristo hace? Si no estamos en el segundo punto, no hay problema. El problema estaría si te quieres quedar ahí después de escuchar lo que escuchaste hoy. Si tú reconoces delante de Dios que tú has querido vivir la justicia de Dios con tu esfuerzo, si lo reconoces delante de Él, y si reconoces que necesitas más fe, resuelto. ¿Qué más hay que hacer? Nada más. Dios no te está pidiendo obras, te está pidiendo fe. Si reconoces que no tienes fe, tranquilo, tranquila. Dios te da la fe. No hay excusas, no hay excusas para ninguno. Seguir creciendo en la fe. Requiere más compromiso. En el caso mío, yo tengo que estar orando, meditando, profundizando para que esto sea real. Yo estoy comprometido. Entonces, para la otra semana, este sermón, todo esto que estamos haciendo, ¿lo hacemos para qué? Para poder subir el servicio a YouTube. Y seguramente hay algunos que pueden estar distraídos en sus mentes, están preocupados por cosas y no han podido escuchar con atención o perdieron el hilo en algún momento. Pues ahí ahora tenemos la tecnología que nos permite ir y repasar. Entonces yo voy a agregar algo al video en YouTube, una guía para desarrollar esto, para seguir pensando. Sí, una guía para que cada uno siga trabajando en lo mismo. Y les pido que oren mucho porque no soy la persona más disciplinada, entonces va a requerir algo que no soy. Pero yo lo quiero hacer porque el sueño es que todos sigamos avanzando en nuestra fe. Sí, entonces apenas tenga editado el video y todo esto, ya el sermón de la semana pasada quedó editado, ahí agregamos algunas cosas. Agregaré la guía, ya estoy organizando la guía para ponerla ahí en YouTube y lo único que tiene que hacer es darle un clic o por WhatsApp, también la vamos a enviar por WhatsApp para que cada uno tenga para meditar y siga trabajando en la fe.
No hablamos mucho hoy de aplicaciones, las aplicaciones vienen luego, pero sí es importante entender que la fe es como la base sobre la que Dios construye su reino y debemos tener nosotros muy claro eso. Entonces, bueno, ahora que vamos a tomar la cena, recordemos 3 cosas. Necesitamos mantenernos en la cruz. O sea, si tú nos estás visitando hoy y no has entendido mucho, no hay problema, acá hay quien te pueda ayudar a entender. Es importante para nosotros recordar que la clave para que la fe se desarrolle va a estar en mantenernos en la cruz en unión con Cristo. Si nos mantenemos ahí, el pecado no podrá tomar el control de nuestras vidas. Y hablábamos la semana pasada, si alguien se ha bajado de la cruz, súbase. Si hay alguien que no ha participado de la muerte de Jesús en la cruz, entonces pida ayuda para que pueda ser instruido y pueda tener la misma fe de la que está hablando acá la Escritura. Listo, no es tan complicado. Entonces, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos des fe, Señor. Padre, que hoy salgamos con el corazón anhelando que nuestra fe sea refrescada, Señor. Que podamos tener el valor de mirar dentro y mirar cómo estamos delante tuyo. Mirar si estamos viviendo nuestra vida cristiana desde el poder del Espíritu. Desde la confianza que debemos tener en Cristo, en ti y en el Espíritu Santo. Padre, te pedimos que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar, que nos ayuda a recordar que podemos participar de la muerte de Jesús, que cuando fuimos bautizados participamos de la muerte de Jesús, que resucitamos de la muerte espiritual, que ahora estamos sentados a la derecha de Dios, a la derecha no, al lado de Dios, en las regiones celestiales. Y Padre, que en la cruz el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Que cuando estamos en la cruz tenemos toda la esperanza de vivir el Evangelio por la fe que proviene de ti, Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Padre, bendice el pan y el vino y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias.